A ver, el cambio climático sí, sin duda ya lo estamos viviendo, es una realidad. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, salía del colegio y me interesaba el tema y todavía era algo raro y era algo a futuro. Hoy ya es una realidad. El dato que sabemos es que la temperatura mundial ya subió 1,1 grados respecto al periodo preindustrial, que es 1880, 1899 o 1900. Y 1,1 puede parecer poco, pero no lo es. Cada décima o cada centésima de grado cuenta porque hay mucha energía que la Tierra tiene acumulada respecto a 100 años. Y tras cada décima de grado hay mucha cantidad de energía. De hecho, los impactos ya se están viviendo. Los impactos del cambio climático se empezaron a vivir en los últimos años, en las últimas décadas, y se estudian a lo largo de todo el mundo, pero sin duda que se están viviendo y se van a seguir acelerando en el futuro, porque lamentablemente el cambio climático es un fenómeno que se está acelerando. Los eventos estos que vos decís, estos eventos climáticos extremos, como puede ser una gran inundación o una gran lluvia, siempre existieron. Por lo tanto, para saber bien si un evento en particular que puede tener un gran impacto, le puede generar un gran impacto a la gente, es generado o no por cambio climático, desde la comunidad científica lo que se hace es modelarlo. O sea, se toma un modelo de simulación matemático y se simula ese evento otra vez, pero se simula dos veces, en un mundo con cambio climático generado por los humanos y en otro mundo hipotético en el que no hubiera cambio climático. Si ese mismo evento en ese mundo hipotético sin cambio climático no se te reproduce, quiere decir que el evento fue generado por el cambio climático. Si se te reproduce igual, quiere decir que el cambio climático no tuvo que ver y fue por variabilidad natural del sistema climático, ¿sí? Esa es la manera de saber. Por lo tanto, generalmente cuando hay un evento que impacta mucho, hay que esperar unos meses hasta que ese evento en particular se estudie, ¿no? Igual para saber si un evento a grandes rasgos tiene que ver con cambio climático o no, un evento climático, basta con saber un dato que no es menor. El planeta sabemos todos que se está calentando y una cosa que sabemos los meteorólogos bien es que el aire, mientras más caliente está, más capacidad de contener humedad tiene. Por lo tanto, un planeta más caliente se convierte directamente en un planeta más húmedo y por lo tanto un planeta más húmedo va a tener o va a provocar mayores precipitaciones o lluvias y mayores inundaciones, por lo menos en los lugares donde ya llovía y se inundaba antes. El cambio climático actúa sin dudas en todo tipo de eventos, en los eventos húmedos, lluviosos, inundaciones, pero en los eventos secos también. De hecho, el cambio climático tiene la característica muchas veces de exacerbar los extremos, ¿sí? Y eso se ve en Argentina, ¿eh? Los lugares, por ejemplo, donde antes llovían mucho y llovían muy poco, se ve que se está exacerbando la diferencia, o sea, llueve más donde antes llovía y llueve menos donde antes llovía poco, o sea que la diferencia se exacerba. Y hay estudios, por ejemplo, que vinculan la duración y la frecuencia de las sequías con el cambio climático. Depende en qué lugar del mundo te encuentres, pero sin duda que el cambio climático tiene todo tipo de señales muy variadas a lo largo de todo el planeta. Muy reciente, un evento climático extremo muy reciente que muchos seguramente se van a acordar, que fue la histórica ola de calor que afectó al centro y norte de Argentina en diciembre del 2013. Hay estudios que salieron poco después que adjudican ese evento climático extremo al calentamiento global generado por la actividad humana, o sea, lo que se conoce como calentamiento global antropogénico, ¿no? Porque se vio que sin un mundo en calentamiento ese evento no hubiera sucedido o hubiera sucedido de forma mucho más leve. Fue una ola histórica en la que en la ciudad de Buenos Aires duró 9 días, fue la más larga desde 1906 y bueno, obviamente con todos los impactos que puede tener una ola de calor en la población, porque además hay que saber que una ola de calor tiene mayor potencial dañino su duración, lo que nosotros llamamos persistencia, que los valores de temperatura extremos en sí mismos, ¿sí? La persistencia de mínimas muy altas durante muchos días es lo que realmente tiene un impacto muy, muy significativo en la mortalidad de la gente y sobre todo de la población vulnerable. Otro evento del que te podría mencionar
que haya sucedido en la Argentina y que se conozca y se sepa que está ligado directamente al cambio climático es el retroceso de los glaciares en las cordilleras patagónicas y también del centro y norte de nuestro país, y retrocesos de muchos glaciares de ellos que tiene un efecto directo en los caudales de los ríos de Cuyo y del Comahue, fuente de agua para muchísima cantidad de gente en ese lugar de la Argentina. Los caudales desde la década del 80 en muchos de esos ríos principales de Cuyo y Comahue están en retroceso en los últimos años. No es algo del futuro solamente, lo es, pero también es algo ya del presente, porque el cambio climático en Argentina ya se está palpando, ya se está percibiendo en varios ejemplos. Te puedo decir, por ejemplo, el retroceso de los glaciares, ¿sí? En las zonas montañosas, que afecta directamente a la gente que vive de los caudales de los ríos principales que vienen de ahí, ¿sí? Están retrocediendo enormemente los caudales desde la década del 80. Ahora, por ejemplo, en el este de Argentina, que llueve bastante en los últimos años, llueve más y de forma más extrema, y eso también repercute en inundaciones de zonas que por ahí se construyeron en lugares que no tenían que estar. Retroceso de los glaciares, entonces, es un impacto claro del cambio climático en nuestro país. Más lluvias e inundaciones, sobre todo en el este y noreste argentino. Disminución de las heladas, bajaron mucho la frecuencia de heladas en invierno, claro, sobre todo, ¿saben dónde? En la región del Comahue, es decir, en Neuquén, y en Cuyo, Mendoza, San Juan, parte de San Luis. Esa es otra clara señal del cambio climático en Argentina. Y después, por supuesto, las olas de calor que tanto impactan a la población. Las olas de calor se han hecho más largas y frecuentes en los últimos años en enormes partes de nuestro país, y relacionado con el aumento de las olas de calor, podemos hablar también del aumento de las noches cálidas. ¿Qué es esto de las noches cálidas? La temperatura mínima, que es la temperatura referente de la noche. La noche es un momento de descanso del cuerpo humano, entonces es un momento muy importante. Cuando está muy por encima de ciertos valores, y sobre todo durante varios días consecutivos, el impacto sobre la gente puede ser muy importante. Se sabe que las noches cálidas han aumentado en frecuencia en los últimos años, y esto también es un tema de estudio por el impacto que tiene en la gente. En los últimos años, la probabilidad de que un evento climático extremo como este se repita se triplicó, ¿sí? O más, te diría, se quintuplicó, ¿no? Porque antes la probabilidad de ocurrencia era de 1 cada 75 años, y ahora es de 1 cada 15 años, ¿sí? O sea que realmente es un cambio muy, muy importante, ¿sí? A la hora de analizar la posibilidad o la probabilidad de que ocurra un evento que no sucede todos los años, como puede haber sido la histórica ola de calor de 2013. Hay un estudio, por ejemplo, que destaca el efecto que tiene una ola de calor, como fue esta histórica ola, sobre la población en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Para que todos sepan, una típica ola de calor aumenta la probabilidad de riesgo de muerte en la población en un 14%, pero la histórica ola de calor de diciembre de 2013, esa probabilidad de riesgo de muerte subió a un 43%. Y para la población vulnerable de menores de 15 y mayores de 84, ese 43 subía a un 51%. Y para los mayores con problemas renales subía a un 65%. Es decir, ya estabas en el umbral de entre 60 y 80% de aumento de riesgo de muerte. O sea, prácticamente cerca del doble el riesgo de mortalidad para algunos sectores de la población vulnerable ante un evento tan importante como fue la ola de calor de diciembre de 2013. Por eso la importancia también de estudiar los tiempos de recurrencia o los tiempos de retorno que puede tener un evento extremo como tal, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, Tierra del Fuego, Patagonia, la península antártica. La península antártica me la imagino como Patagonia dentro de 50 años, ya sin tanto hielo, sin tanta nieve, quién sabe, con más verde quizás. Y en Patagonia me imagino cada vez una zona más templada, donde en verdad debería ser frío,
en Tierra del Fuego o en zonas montañosas de la Patagonia, me imagino zonas más templadas, quizás con veranos más largos, ¿no? Todos sabemos que en Tierra del Fuego, en algunas zonas muy frías de nuestro país, los veranos son muy cortitos y no son para nada cálidos. Bueno, me imagino veranos cada vez más largos, algo que también se ve un poco más al norte, en el centro del país, por ejemplo, donde en los últimos años el verano se ha empezado a comer al otoño, ¿no? Aunque por supuesto, cada año es particular y hay veces que hay años que no se cumple esta regla, pero cada vez pareciera que el verano se extiende y se termina más tarde y se come parte del otoño y esta estación de transición se acorta. Sin que con ello nos quedemos sin invierno después. Me imagino un mundo sin lugar a dudas, si en este hipotético escenario, que ojalá que no pase, de varios grados más de cambio de temperatura mundial, por ejemplo hasta 5 grados para fines del siglo, un mundo sin lugar a dudas con menos tierra, porque es un hecho que con 5 grados más de cambio vamos a tener por lo menos un metro más del nivel del mar, medio metro a un metro más de aumento del nivel medio del mar en todo el mundo, y en algunos lugares más. Y ese aumento ya se va a comer parte de los continentes o parte de algunas costas. Pero además, cuando haya algún evento meteorológico, como puede ser una sudestada acá, como puede ser el paso de un ciclón, como puede ser un huracán en las zonas tropicales, el agua se te mete mucho más adentro, entonces los eventos de inundaciones, ya sea por aumento del nivel del mar o los aumentos de inundaciones, ya sea por lluvias más fuertes, se van a tornar mucho más frecuentes. O sea que me imagino ya migraciones humanas a escala masiva, justamente porque hay zonas que hoy, 2021, son habitables, pero que para ese momento ya no van a ser más habitables. Entonces algunos, muchos, se van a ver forzados a tener que emigrar, porque no puedes estar en un lugar que se te inunda tremendamente 6 veces por año. Entonces obligadamente te terminás yendo. Bueno, y así podría seguir con un montón de ejemplos. Me imagino sin duda un mundo más inundado, un mundo más lluvioso, todo producto de que es un mundo más caliente, un mundo con eventos climáticos más extremos como olas de calor y también olas de frío en otros lugares del mundo y sin duda, por ejemplo, en las zonas tropicales con huracanes más violentos, cosa que ya se está empezando a ver en los últimos años. El 2020 terminó con una temporada récord desde 1980 en cantidad de huracanes. Eso me pareció clave, lo podés volver a decir desde el punto de vista de como dato de color, no sé, como otra de las cosas que, por ejemplo, de las señales del cambio climático a nivel global, tenemos esto, por ejemplo. Son un montón las señales del cambio climático a nivel global, ¿no? O sea, desde el aumento del nivel de los océanos a mayores lluvias en muchos lugares donde ya llovía, o mayores sequías donde antes no llovía, o muy poco, más sequía todavía y más largas, pero además, por ejemplo, en las zonas tropicales, sobre todo en el Atlántico, el 2020, el año 2020, la temporada de huracanes que va de junio a noviembre, cerró como año récord desde que se monitorean con satélites los radares desde hace ya más de 40 años. O sea, 2020, año récord, temporada récord en cantidad de huracanes. De hecho, ustedes saben que los huracanes se nombran alternadamente con nombres de hombre y mujer según el alfabeto. Se presentan antes esta lista de nombres y cuando se termina el alfabeto viene el alfabeto griego. Después de muchos años se empezó a utilizar el alfabeto griego en el año 2020, ahora la Organización Meteorológica Mundial lo retiró el alfabeto griego, pero fueron tantos en el 2020 que no alcanzó nuestro alfabeto para poder nombrar la cantidad de huracanes que tuvimos en el 2020, imagínense. Quizás no te afecta el día a día de manera directa, sí, en verdad lo afecta y lo va a afectar aún más, pero no te lo afecta directamente el día a día. Lo que sí estamos viendo, sobre todo desde los últimos años, es que está empezando a afectar el año a año. Y eso es lo preocupante. Porque, por ejemplo, si bien el cambio climático ya viene desde el siglo XX y acelerado desde la década del 80, en la década del 2000 hubo una desaceleración del calentamiento global por patrones atmosféricos oceánicos. Eso dio lugar a la corriente de los escépticos, inclusive dentro de la comunidad científica, en la década del 2000, pero desde el 2013-14
salimos de esos patrones climáticos oceánicos en el Océano Pacífico que permitió por unos años una desaceleración del calentamiento global y desde el 2014 prácticamente cada año pisa al anterior. Si fíjate que el 2020 terminó récord junto con el 2016 porque fue niño, pero el anterior 2019 fue récord. Y así, cada año viene pisando al anterior como año récord en la temperatura más cálida a nivel global desde 1880. Eso es un poco lo preocupante porque año a año el cambio se empieza a notar y un año realmente no es mucho tiempo. Y además en los impactos que hablábamos de antes, hace un rato, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo. Los impactos se están notando. El dato que yo te daba hace un ratito del 2020 como temporada récord, que ya de por sí es categórico, no es un dato suelto. Los años anteriores también vienen siendo muy intensos, algunos, no todos, con la actividad de huracanes en el Atlántico, por ejemplo. Pero, y así podría seguir con un montón de otros ejemplos. Los impactos se están notando en pocos años a simple vista. Porque es como que el cambio climático fuera la pendiente de una montaña y esa montaña cada vez me está subiendo más la pendiente y se me hace más difícil. Una cosa así, ¿no? Y no querés que esa pendiente suba y suba, suba más. Va a subir, casi inevitablemente te diría, por lo menos en el futuro cercano, pero hay que buscar de que esa pendiente sea menor para que sea más fácil avanzar, ¿no? Pero sí, tal cual, esa misma sensación con esas mismas palabras tengo yo. Vamos batiendo récords, récords que no son muy felices que digamos. Sí, hay dos, mira, ya se me vinieron a la cabeza enseguida dos cosas que me indignan. Una, yo que trabajo con datos desde lo climático, me indigna la poca cantidad de datos que hay en el hemisferio sur en comparación con el hemisferio norte, ¿no? Y yo que estoy en Argentina y que trabajo con la Antártida, me centro en el hemisferio sur y es todo un tema la cantidad de datos que hay en comparación con el hemisferio norte que tienen de todo. De todas maneras, hoy también por suerte, ya a esta altura tenemos artilugios, otro tipo de datos, estimaciones satelitales, radioanálisis, bueno, otro tipo de datos, set de datos que te permiten un poco paliar esta falencia de cantidad de datos que te imaginarás que si acá hay pocos datos, imagínate en la Antártida. Pero la diferencia que vos ves con el hemisferio norte es tremenda, eso me indigna un poco. Lo otro que me indigna, bueno, creo que a muchos nos indignó, es yo no me voy a meter en una discusión política porque de política mucho no sé, entiendo el proteccionismo que puede tener un país, pero las actitudes del gobierno anterior de Estados Unidos sí, me indignaron como creo que indignó a muchos, porque ya Estados Unidos había firmado el protocolo, el acuerdo de París, perdón, y bueno, así de la nada se fue como si nada, cuando todos sabemos y Estados Unidos mismo sabe el papel que tiene en este fenómeno a nivel global, ¿no? ¿Sabes qué me hace sentir optimista? Pero esto es en serio y es completamente personal. Cuando veo a los más jóvenes, a los más chicos, a los adolescentes, a los que tienen menos de 20, el anteaño, justo antes de la pandemia, pude ir a una escuela de verano en Alemania y más de un día tuvimos la oportunidad de ver a secundarios en la ciudad de Potsdam. Y es tremendo, pero no es solamente en Alemania, ¿eh? Hay otros lugares del mundo y también acá en Argentina, donde vos ves que los chicos vienen ya con... Está bien, generalmente uno cuando es adolescente ya viene con una idea revolucionaria de cambio y todo, pero hay algo distinto que no logro no logro ponerle un nombre o ver bien qué es que vean los pibes de ahora con respecto a este tema que ya vienen más abiertos con todo en general. Y también con esto no es la excepción. Entonces, a mí me parece que la esperanza, esto lo tuve una vez como una discusión con alguien donde me decía, pero estás poniendo mucha presión a los más jóvenes. No, no es por ponerles presión, es que realmente veo que el cambio va a salir a partir de los más jóvenes por obvias razones, porque son el mundo que les espera a ellos y los cambios que estamos diciendo lo van a vivir cuando sean mucho más grandes. Entonces ya como vienen más preparados, ¿no? Y de la mano de esto veo que también en Argentina, y eso es muy bueno, la cantidad de chicos y chicas que se han empezado a interesar en carreras o en formaciones que tienen más que ver con nuestro planeta ha subido mucho, por lo menos en los últimos 20 años de lo que soy testigo, ha subido mucho. Y yo creo que eso es un gran, gran...
para Argentina en particular, pero a nivel mundial estimo que en muchos otros países debe estar pasando algo parecido. Eso es un gran estimulante o un gran elemento es un gran elemento esperanzador, perdón, para lo que va a pasar a futuro, ¿no? Y era el genio de Aladín, yo creo que para poder seguir con esta lucha ambiental, esta lucha contra el cambio climático, ¿sabes qué le pediría? Por lo menos donde estoy yo, Buenos Aires, en Argentina, es recurso humano, más recurso humano, porque las carreras, no solamente la mía como ciencia de la atmósfera, sino todas las carreras que tienen que ver con el ambiente y la tierra, no son carreras que históricamente han estado de moda y todavía no lo siguen estando. Quizás no son las carreras mejor pagas, etcétera, etcétera. Acá hay vocación, sin lugar a dudas, si te gusta el tema y te interesa la lucha. Por lo tanto, me gustaría, sí, que me regale eso, más interés en los más jóvenes en poder seguir carreras así y de esta manera a futuro pensar en tener un recurso humano más disponible para todos los que estamos en esto, ¿no?